Grabar en 3, 2, 1, grabando. Buenas noches, soy Darío Flores, mi nombre es Darío Flores, soy representante, gerente, dueño de Cool Records. Bueno, estamos dedicados a lo que es la venta de discos de vinilo. Sobre todo nos tratamos de evocar a lo que son los long plays de época, los discos clásicos, las ediciones más antiguas, que digamos que son las que van ganando más seguidores últimamente, ¿no? Que es lo que está buscando más la afición, sobre todo en estas épocas, ¿no? Quiero agradecer a Expo Sound por darnos la oportunidad, por haberse fijado en nosotros, porque bueno, somos una pequeña empresa, tenemos poco tiempo en el mercado, pero tenemos un grupo de seguidores, un grupo de clientes que es muy muy fiel. Esperamos crecer, y bueno, hoy vamos a dedicarnos a hablar un poquito sobre lo que es el coleccionismo y lo que es todo lo que tiene que ver con los aspectos a tomar en cuenta cuando compramos un disco de época, ¿no? Que como digo, son los que ahorita están ganando más adeptos, ¿no? Acá conmigo también está el amigo Arnold, que es como nuestro gurú, nuestro guía espiritual en lo que es todo el negocio, ¿no? Sí, hola, soy Arnold Roca Campos. Junto con Darío le vamos a ayudar o dar algunos tips que les pueda de ser mucha utilidad. Sí. Bueno, primero para hablar lo que es el coleccionismo de discos de vinilo, como todo el mundo sabe ahora, recientemente, los últimos 20 años, otra vez ha habido esta especie de renacer, esta especie de, como que le llaman un revival de lo que es los long plays, ¿no? Los discos de vinilo, ¿no? Ahora incluso ha entrado más en boga esto de llamarles vinilos, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo, pues yo tengo 41 años, creo que tú también estás por ahí más o menos. Yo me acuerdo, pues cuando era chico, simplemente le llamábamos discos, ¿no? Era simplemente llamarlo un long play, le llamabas el disco, ¿no? ¿Dónde están los discos, no? Y era simplemente hablar de los discos, porque en verdad en esa época era lo único que había, ¿no? Exacto. Eran los únicos. Era la única manera de escuchar música. Exacto, era la única manera de escuchar música. Bueno, aparte tenías tus cassettes por ahí en casa, ¿no? Y bueno, y la gente se basaba más que todo en eso, porque olvida, pues no había pues nada ni de Spotify, ni cuestiones, tantas cosas que vemos ahora, ¿no? Ni siquiera había internet. Pero el asunto es que esa especie de renacer de los discos de vinilo es lo que hace que muchos de nosotros que de chicos habíamos tenido apego hacia los discos, también nos hayamos volcado otra vez a ellos, ¿no? Y es algo muy bonito. Yo he visto que hay gente que de repente no coleccionaba tantos discos como yo, que juntaba algunos discos, sobre todo de los artistas que más nos gustaban, y poco a poco otra vez empezó a como quien decir, a reconstruir sus colecciones. Sí. Y también hay gente que simplemente nunca estuvo interesada en eso y que recién está empezando, ¿no? Sí. Y eso es lo bacán de todo esta cuestión del coleccionismo, ¿no? Incluso hay gente que nunca paró, ¿no? Y siempre los ha tenido, pero que como que les ha dado como que un aire nuevo, ¿no? Exacto. Ahora, todo esto esta especie de revival de los discos de vinilo, pues tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Porque hay mucha gente que los ha criticado por muchos años por lo que es el hecho de la calidad del sonido. A alguna gente no le gusta estarlos limpiando. Hay mucha gente, yo escucho que les parece que no son prácticos. Muy trabajosos. Se te dañan, sí. Los llevas a un lugar, nunca los prestes, porque les prestas a alguien, te los devuelven rayados, y infinidad de cosas, ¿no? Pero la verdad es que es un tema del que se puede hablar un montón, ¿no? Porque hay bastantes cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando empiezas a coleccionar, ¿no? Por ejemplo, si tú ahora compras en cualquier lugar, en cualquier tienda, no solamente física, sino por internet, compras una reedición como esta, por ejemplo. Este es de un grupo americano de los años 60 que se llama Love.
es un grupazo. Si encuentras, por ejemplo, estas reediciones, por lo general, bueno, pues casi siempre encuentras las reediciones, pues están selladas, ¿no? Y la mayoría de estos discos son discos hechos en los últimos 10 años, más o menos, ¿no? Sí. Así que esto es algo que tú lo encuentras en cualquier lugar. Pero encontrar las ediciones originales, encontrar los discos que fueron hechos en su momento, tienen pues un valor agregado, ¿no? Tienen algo especial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la reedición de Love del disco Forever Changes, que es su disco más conocido y el más exitoso, y para muchos el mejor, en esta reedición que es del año 2012, por ejemplo, ¿no? Está hecha por... incluso es hecha de los masters originales, así que tiene muy buena calidad de sonido. Pero hay gente como yo que siempre le gustan las cosas que no son muy prácticas y te mandas a buscar el disco original, ¿no? Ahora, cuando encuentras el disco original siempre tienes que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Sobre todo si lo compras en alguna tienda, si lo compras en algún lugar, siempre tienes que chequear que el disco esté bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de discos que, por ejemplo, estamos hablando del año 1967. Este disco tiene 54 años. En 54 años un disco puede estar guardado puede haber estado guardado en 1000 lugares y tú sabes que tú no eres el primer dueño de este disco, ¿no? O sea, este disco no es virgen, por así decirlo, ha pasado por muchas manos. Así que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Comenzando que, bueno, sobre todo pensando en aquellos clientes que algunas veces en la página de Cool Records, cuando hacemos las ventas, nos hacen preguntas, me han hecho preguntas, en qué estado está o qué cosas tener en cuenta, ¿no? Yo lo primero que siempre digo es, bueno, primero que si encuentras un disco que está dentro de la funda externa, que es esta de aquí, ¿no? Está dentro de la funda externa con este insert o con esta funda interna, el disco ya está un poco más protegido, ¿no? Porque incluso puedes encontrar y en muchos lugares encuentras los discos sin el insert interno, ¿no? Metido dentro del puro cartón, ¿no? Y ya ahí te estás corriendo el riesgo de que el disco esté muy maltratado, ¿no? Lo primero que debes hacer es, bueno, introducir tu mano acá, procurando no tocar la parte del vinilo, la parte del plástico, y tratar que, digamos, esta parte de tu mano toque el borde de repente aquí, con mucho cuidado, y que tus dedos toquen la parte de la etiqueta, la parte del label que está al centro, ¿no? Lo tocas por aquí y simplemente lo sacas, ¿no? Con mucho cuidado, que tampoco, digamos, el insert vaya a rozar, o que los filos del papel vayan a rozar el vinilo, porque también lo puedes rayar, ¿no? Así que simplemente lo sacas, y lo primero que tienes que hacer es ver el estado y cogerlo por aquí, ¿no? Cogerlo por los bordes, tocarlo por aquí, que tus dedos toquen la etiqueta, y no tocar la parte del vinilo, la parte de la música, ¿no? Porque, digamos, si dejas tus huellas ahí, le puedes poner tierra, impurezas y tantas cosas que al final terminan... La grasa de la mano. Exacto, y lo terminas dañando, ¿no? Así que lo primero que tienes que hacer es eso, luego verlo a la luz, ¿no? Porque a veces hay discos que son un poquito engañosos y los ves así y parece que están en un estado perfecto, pero sin embargo si los comienzas a ver a la luz, ahí empiezas a ver las rayitas, ¿no? Así que un disco de 54 años que no tenga rayas es casi imposible, ¿no? O sea, los discos antiguos por lo general siempre van a tener por ahí sus rayitas, recuerdos, ¿no? Sus recuerdos, exacto, ¿no? Así que esas cuestiones de que tú quieras comprar un disco que esté en un estado perfecto, un disco que tiene más de 50 años o más de 40 años, es muy complicado y tú lo sabes, ¿no? Sí, claro, es muy difícil. Exacto, es muy difícil. O sea, siempre tienes que inspeccionar el disco, ¿no? Ahora, otra cuestión que mucha gente a la que mucha gente le presta atención es al estado de la cubierta, que la cubierta esté en muy buen estado, ¿no? Esta, por ejemplo, como vemos, está en un muy buen estado, que el lomo sea legible, ¿no? Que es algo que nosotros siempre hacemos también al momento de anunciar los discos que están a la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú compras algo que tiene tanto uso, es necesario saber
en qué estado lo estás llevando. Exacto. Y simplemente con decir el disco es de época, que por cierto es un término que a mí no me gusta usar mucho porque es muy general, es decir, un disco de época, termina siendo como que es algo, como lo digo, demasiado general y un poquito gaseoso, porque o sea, el hecho de decir el disco es antiguo simplemente no te está diciendo ni siquiera del año, no te está diciendo muchas veces ni siquiera el estado exacto del disco, ¿no? Lo que nosotros hacemos al momento de poner los discos a la venta, por lo menos lo que buscamos siempre hacer es tomarnos tiempo, porque estamos tratando con discos que en verdad, cuando mucha gente los llama joyas, es cierto, son discos que tienen un valor, en muchos casos, un valor muy, muy especial. Sí. No solamente un valor monetario, que por sí se paga dinero, pues tú sabes que hay gente que, como quien dice, paga capricho, ¿no? Exacto. Y termina pagando, pues, montos, pues, bien altos, ¿no? Sí. Exorbitantes. Así que lo que yo creo que aquí tiene bastante que ver es el adquirir ese disco que tiene ese valor del que hablaba hace un momento, ¿no? Saber que estás comprando un disco que salió en el momento en el que ese grupo todavía estaba vigente, ¿no? Por ejemplo, esto es una... Acá tengo uno de los discos más conocidos de la historia, ¿no? Que es el Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Cuando tú compras, por ejemplo, un disco antiguo, ¿no? Un disco, digamos, pues un disco de los que le llaman ahora de época, ¿no? Tú quieres que tenga todos esos ingredientes que tenía el disco original, ¿no? Así que este disco, por ejemplo, esta edición viene completa, ¿no? Esta es la edición inglesa de Sgt. Pepper, ¿no? Y tiene pues estos detallitos, ¿no? A ver, vamos a abrirlo acá y a mostrarlo. Es Gatefold, ¿no? O sea, el Gatefold es el disco que viene en la cubierta, que se abre, que no es como los discos, digamos, convencionales, que tú pones el long play dentro de la abertura, ¿no? Aquí lo abres y puedes ver la foto interior, ¿no? Esta es la edición inglesa, la primera edición inglesa de Sgt. Pepper, ¿no? Del año 67. También es un disco que tiene 54 años. Y estos detallitos, por ejemplo, que tiene sobre todo las ediciones inglesas, ¿no? Que tienen esta especie de doblez por dentro. Por ahí vamos a mostrar unos también de los Rolling Stones, ¿no? Que tenemos ahí. Que también tienen ese plastificado, ¿no? Que tú los tomas y brillan, ¿no? Lo brillas, ¿sabes? Muéstralo, Sergio. Esta. Claro. En la parte trasera. Claro. Y si te das tu... Es la unión. Es la unión del cartón, ¿no? Claro, sí. Que es distinto, por ejemplo, a las ediciones americanas, ¿no? Las ediciones americanas tienen por lo general las ediciones americanas tienen un cartón grueso, ¿no? Claro, esta es la reedición. Reedición, claro. Americana. Claro, esa es una reedición. Y es más grueso. Claro, es más grueso. Por ahí creo que tenía... Y podrás notar que el armar es interior. En cambio, el de las épocas se caracteriza porque es exterior. Claro. Sobre todo las ediciones inglesas, ¿no? Las ediciones inglesas tienen esto, ¿no? Y bueno, regresando al Pepper, al Sgt. Pepper, el coleccionista siempre busca que tenga todo, ¿no? Y la edición original no solamente venía así, bueno, con las letras, como tiene pues todas las ediciones de Pepper, sino venía también pues con este encarte, con sus dibujitos ahí de los Beatles, mostrando pues todas los parches ahí, la foto de Sgt. Pepper y todo. Y también con el insert original, ¿no? Mucha gente busca el insert, no quiere el insert antiguo, el insert original, ¿no? Este es el insert original también del año 67, que no está en las mejores condiciones, pero y ahí tiene su valor, ¿no? Y sobre todo, pues, el vinilo, que es pues lo más importante, ¿no? Por ejemplo, esta siendo la primera edición, tiene varias características, ¿no? La etiqueta aquí, lanzado por el sello Parlophone, pues no, que era de propiedad de EMI, que era para la compañía para la que grababan los Beatles, con letras amarillas, ¿no? Incluso también hay detalles a los que uno siempre le presta bastante atención, que es las letras que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, acá dice The Gramophone Company y todo esto de aquí,
que te dicen que es una edición, que es un early pressing, que es una de las primeras ediciones, ¿no? Incluso es más si te pones a ver, incluso algunas tienen aquí en alto relieve. No sé si la cámara ya, porque es bien, una K y una T, unas letras K y una T, que están aquí al centro del que le llaman el spin hole, que está acá, ¿no? Que eso incluso te dice que es pues una de las primeras ediciones, que es la primera edición, ¿no? Y este está en mono. Estos discos que tienen todas estas características son los que lógicamente tienen más valor, ¿no? Estos discos que estoy mostrando aquí, bueno, la mayoría son de nuestras colecciones particulares, no están estos discos a la venta, pero sí había la oportunidad que hemos traído en la tienda y sí hemos puesto a la venta ejemplares iguales, incluso algunos hasta en mejor estado, ¿no? Esta es la otra, sácala por favor. Esa es una reedición que también vino también con el insert, perdón, con el encarte, pero no tiene el insert original. Pero por ejemplo, acá puedes ver que no tiene el doblez, ¿no? Por ejemplo, este aquí no tiene el doblez que tenía el interior. Claro, el interior, ¿no? Incluso hasta el color, no sé, lo vemos un poquito más descolorido, no sé por qué. Pero igual es bueno, ¿no? Ahora, mucha gente dirá, bueno, hay gente a la que la verdad es que estos detallitos como que no le interesan mucho. Yo he conocido mucho coleccionista que a mí dice, la verdad es que a mí lo que me interesa es que el disco esté bien y que el disco suene bien. Y eso, y tienen razón, ¿no? Pero cuando hablas de coleccionismo, tiene que va siempre un poco, sí, va un poco más allá. Yo soy, te digo, trato de buscar el balance de los dos, ¿no? Creo que tú también, ¿no? Sí, estamos en eso. Claro, yo trato de buscar un balance de los dos, pero la verdad es que si puedo conseguirlo con todas sus cositas, para mí mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, acá ves que la etiqueta es distinta, ¿no? Esta etiqueta de aquí, ves el Parlophone, ya no son las letras amarillas, es unas letras plomas. Que por ejemplo empezaron a salir ya a partir del año 69, 70 para adelante, empezaron ya a salir 71 me parece que son las primeras reediciones de Beatles que salen con esa etiqueta inglesa, ¿sabes? Porque las americanas eran Capitol, Apple, hay otras variedades, ¿no? Pero estas de aquí tienen perdón, tienen la característica que ya la etiqueta es toda negra, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ese es de Beatles. Ya si nos ponemos a hablar más de lo que es Beatles, ya es una reedición japonesa, ¿no? Ese es del Please Please Me, ¿no? Claro, tiene el sello Apple, que fue el sello mismo de los Beatles, ¿no? Que los Beatles empezaron a sacar desde el año 68, ¿no? Con el álbum blanco y todo. Y siempre tomar en cuenta al momento de comprar, como les dije hace un momento, el estado del disco, ¿no? Ahora, volviendo ya un poco a lo que era el tema de precisamente lo que digo, los estados de los discos, puedes encontrar discos, por ejemplo, como este de aquí. Voy a mostrar algunos ejemplos un poquito extremos, pero bueno, para que vean. Este disco, por ejemplo, tú puedes decir, estos dos discos son discos de época, ¿no? Yo digo, tengo dos discos de época, acá están dos discos de época, bacán, tienes dos discos de época, ¿no? O de repente si nos gusta más variedad, no sé, por ejemplo, tengo estos también de acá, ¿no? Ya, tengo estos discos de época, pero comenzando que el estado de los discos no es el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú encuentras este disco de aquí, es una banda americana que se llama The Young Rascals, que hoy me gusta mucho el rock de los 60. Pero comenzando que, mira, no lo puedes sostener bien porque, mira, de abajo ya se está empezando a salir el long play. Y este disco, por ejemplo, de aquí, por eso digo, siempre tengan cuidado. Este disco lo compré hace muchísimo tiempo y la verdad es que no recomiendo hacer. No vi bien cómo estaba el disco. Y miren, pues el estado del disco pues no es bueno, ¿no? Cuando compren discos, sobre todo si compras discos por internet, o si alguien te va a ofrecer discos por las páginas
por Facebook o por cualquier página de ventas y te están dando el grading, porque el grading es la forma de, digamos, de darle una categoría al estado del disco, que estén de VG, que es very good, para arriba, ¿no? Para arriba, es lo ideal, ¿no? Este disco no es VG, pues, ¿no? Y si alguien te dice que este disco es VG, te está mintiendo, porque este disco es tranquilamente un disco que le pueden poner F, que es fair, que es lo más bajo, o incluso yo he visto en los americanos que son muy dados a ponerles un montón de gradings, le ponen hasta poor, que ya sirve solamente para decoración. Este disco está rayado, tiene líneas por todos lados, no dan ni siquiera ganas de probarlo, porque o sea, lo ves así y dices, este disco me va a malograr la aguja. O sea, este disco no te sirve para otra cosa más que para llenar, no sé, ahí tu cajón de adornos, no sé, ¿no? Para mostrar la etiqueta, qué sé yo, ¿no? Y la verdad es que me dio mucha pena. Después felizmente conseguí, este es el estéreo, creo. No, este es el mono. Después de un tiempo conseguí el estéreo en un estado mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, si consigues esto, evítenlo, ¿no? Porque hay gente que te trata de vender discos así. De repente estoy exagerando, no te lo van a vender tan matado como este, pero sí con bastantes rayas, así que es mejor evitar, ¿no? Y nosotros en la tienda, sobre todo, tratamos de no ofrecer discos que estén en ese estado, ¿no? Yo varias veces me he encontrado con discos así que he tenido la oportunidad de venderlos y lo mejor es no hacer negocio con esos discos, o sea, tratar de venderlos porque ya hemos dicho desde el principio, somos coleccionistas. Y también en cada publicación que haces, se les avisa de cada detalle. Por supuesto. De cada detalle, de alguna falla que tenga el disco, se les hace saber, ¿no? Claro, el asunto es que venderlo sin fallas, ¿no? Claro. Pero si tenga algún detalle, como dices tú, por ejemplo, ¿no? Que algunas veces he tenido pues discos que tienen alguna pequeña marca y hacen tics o hacen esto, pero es un disco que yo sé que la gente lo puede buscar, ¿no? Se pone a la venta pues a un precio mucho más bajo, ¿no? En su mayoría los discos de época siempre van a traer uno que otro detalle. Por ejemplo, sí, ¿no? por ejemplo. Los desgastes, por ejemplo, este es un plastificado y tuve la suerte de conseguirlo, pero el plástico suele a veces alzarse. Siempre suele alzarse un poco. Las esquinas o el lomo se maltratan, pero en la tienda, en Cool Record, se les avisa de cada detalle que venga, ¿no? Claro. ¿No? Se les avisa, claro. Se les enseña con foto, ¿no? Entonces ya si el cliente se les avisa y accede, bueno, ¿no? Sí, no, claro, el asunto es que, como dije al principio, nosotros somos conscientes de que estamos vendiendo discos que tienen 50, en algunos casos hasta 60 años, sí. Y es un disco que es una edición de esa época. Es muy difícil que lo encuentres en un estado pues NM, ¿no? Claro. Por ejemplo, este disco aquí lo traje como ejemplo opuesto del que mostré hace un momento, ¿no? Porque este disco es del mismo año que este disco de aquí, el que mostré de Diane Rascals, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es del año 66. Este disco también es del año 66, pero este es el ejemplo opuesto, ¿no? Es un disco que si uno lo ve así parece que recién lo hubieran abierto. O sea, está salvo aquí, bueno, que tiene que parece que en el almacén en el que estuvo lo han marcado o algo, ¿no? Pero tal vez sin esto incluso valiera más, ¿no? Y el sticker que tiene aquí dice algo de warehouse, ¿no? O sea que esto está en un almacén. Y cuando tú lo abres parece que el disco en verdad pasó del almacén que lo pusieron en esa época, en el 60 y pico, lo han guardado ahí y no sé, me parece que tal vez yo, si no soy el primero, seré máximo el segundo dueño de este disco, porque no creo que alguien más lo haya tenido, y no es un disco que sea tan caro, ¿eh? No es que sea pues no es un Sgt. Pepper o algo así, no es un disco que bueno, sí vale más o menos, pero el estado en el que está es algo especial, ¿no? Este es de The Animals, me parece que este es el Animalization, este es el último que sacaron antes de que se convirtieran en Eric Burdon and the Animals, ¿no? Y miren aquí los detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Está, incluso ni siquiera se nota tan amarillo, está blanco todavía, o sea, esto parece que lo hubieran estado ahí. Y así tiene el shrink original. El shrink le llaman al plástico original, ¿no? O sea, que este disco ha estado sellado y aquí lo han abierto y de ahí se sale, ¿no? Y aquí está ahí no sé si puede ponchar la cámara bien.
incluso hasta tiene lógicamente un poco acá de Ringware, que es la marca del disco, porque seguramente pues ha estado dentro, pues porque ha estado dentro tanto tiempo, pero ese Ringware más que todo se adhiere al plástico, no tanto a la portada. Y por dentro puedes ver lógicamente pues el long play, ¿no? El insert interno está pues, miren, está nuevo, casi como, sí, acércalo un poco más, está como nuevo, ¿no? Y el disco es otra cosa, no tiene nada que ver pues con el otro que mostré hace un rato de John Raskas, ¿no? O sea, este disco, miren, por ejemplo, acá está, pues brilla, ¿no? O sea, por eso yo digo, creo que pasó de ahí, pasó para llegó a mis manos. Lógicamente que por ahí uno va a encontrar pequeñas marquitas, pero que son pues cuestiones que tienen que ver con... Sí, que a veces yo creo que son también, a veces le salen como pequeños hongos o manchitas que son... o por el lugar de almacenaje, ¿no? Exacto. A veces mucho frío, se llena de humedad, claro, y comienzan a salir los hongos en los discos. Hay mezclas casos que recomiendan pues de alcohol isopropílico con agua destilada, se le puede poner con un paño y se le pasa pero muy suavemente, ¿no? Muy suavemente para sacar esos pequeñitas manchas que pueden a veces ser hongos, o para quitarles el papel tiene estática, pues, ¿no? Que se le adhiere al long play y se le añade, se le pegan como, parecen como pelitos o cositas así, pelucitas, que bueno, este disco, como te digo, tiene muy poco, pero tiene por ahí algo de eso. Y que todo eso puede salir con un cepillo antiestático, ¿no? Este es un cepillo antiestático, AudioQuest, que lo puedes conseguir en tiendas, pues en internet, o también en cualquier tienda de otras tiendas que están especializadas en vender estos instrumentos, claro, estos todos estos objetos que puedes utilizar para limpiar, ¿no? Donde venden agujas, donde venden amplificadores, todo esto, ¿no? Y simplemente lo único que haces es pasarle el cepillo al momento de poner el disco en el plato, y al momento de que el disco empieza a dar vueltas, lo pones ahí y el cepillo antiestático va quitando estas pelucitas y estas impurezas que quedan ahí en el mismo long play. Los ringas se aparecen porque los discos comienzan a almacenarse uno sobre otro. Claro. Y hay casos donde se almacenan pues una cantidad de discos y comienzan a aparecer las marcas, ¿no? Y bueno, eso es lo que todo coleccionista evitamos en hacer, para no maltratar el disco, ¿no? Estamos haciendo. Claro, estamos en la mesa, entonces. Si son unos 3 o 4 discos, digamos, como que no te hace tanto digamos como que no, el disco de más abajo no sufre mucho, ¿no? Porque estás poniendo 3, 4 discos, digamos, así como los tenemos acá en la mesa. Rato, ¿no? Es un momento, para demostrar. Claro, ¿no? Porque lo ideal es que estén en forma vertical, ¿no? La mejor forma de almacenar los discos son así. Claro, ¿no? Porque tú vas a lugares o por ahí puedes ver hay gente pues en su casa, ¿no? A veces uno por descuido almacenas una ruma así de discos, y eso no es lo más recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el disco también sufre y se puede ondear. Se puede ondear, y eso también es un problema, ¿no? Ese warp que le llaman, que es el doblez que tiene el disco cuando ha estado mal almacenado, porque le ha dado el calor, o porque han pasado pues ha estado expuesto a altas temperaturas, qué sé yo. Sí. En algunos casos no es tan grave, ¿no? O sea, digamos, no es tan grave al momento que tú escuchas el long play, porque tú lo escuchas y simplemente no te das cuenta, pero si prestas atención un ratito, ves y vas a ver que el brazo del tornamesa como que se mueve un poquito, ¿no? Sí. Y ves que la aguja como que está así. Y tú dices, bueno, que siga ahí, ¿no? Pero eso a la larga también hace daño. O sea, no es tan recomendable tener el disco así, ¿no? Sí. Ahora, si tú sientes que la música va haciendo así, lógicamente que está más ondeado, y ahí sí pues estás haciéndole daño a tu disco, al tornamesa, a la aguja, al disco, o sea, todos se ven afectados, ¿no? Sí. Darío, y en el caso que haya un disco ondeado,
¿Se puede rescatar ese disco? ¿Hay formas? Hay formas de rescatarlo. La verdad es que las pocas personas que yo he tenido la oportunidad, con las que he tenido oportunidad de hablar, que hacen por ahí ese trabajo y están por ahí más o menos escondidas, ¿no? Es como Sí, que es muy medio, poco. no es que sea clandestino, pero que digamos como que es un trabajo, Sí. es que es un trabajo bien riesgoso, según lo que me han dicho a mí, pero sí es posible, pero no con todos los discos, porque hay dobleces que son muy pronunciados y que dice que al momento de hacer el proceso, qué sé yo, que hacen, que tratan de recuperar el disco, lo terminan maltratando más. Así que sí es posible, pero es posible sobre todo el hecho de rescatarlo visualmente, pero digamos, cuando ya tiene esos problemas de que, digamos que cambia así de sonido, es más complicado. Pero de que hay gente que lo hace, sí lo hacen, hay. lo hacen. Pocos, pero hay. Pocos, pero hay, sí, es cuestión también de tener un poco de suerte al momento de comprar, porque a veces tú visualmente no te das cuenta, te das cuenta, y te venden el disco y tú te lo llevas y ahí recién te das cuenta. Ahora, a veces ese doblez es tan mínimo que no termina siendo ni afectando ni al sonido, y tampoco hay afecta a la discos que no aguja, afectan, sí. ni mucho, claro, no. Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Tener bastante cuidado al momento de comprarlos, tener bastante cuidado también al momento que los manipulas, porque como te digo, no solamente es que tú vayas a comprar el disco y que el disco te venga ondeado, sino que compras el disco bien y después de un tiempo se te ondea por haberlo almacenado mal, ¿no? Exacto. Que a mí también por ahí me pasó en algún momento, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues yo los tengo aquí en mi cuarto, los tengo aquí en este lugar, lo tengo almacenado bien, pero tú no sabes que... O ha habido casos de los coleccionistas, los almacenan muy bien, pero los ponen frente a una ventana donde les da el sol. Y el sol es el causante de doblar los discos. Recuerdo cuando era más un adolescente, salí a comprar unos 2 discos y tuve el error de irme a la playa y los discos los dejé en el carro, y el sol del verano llego a mi casa, abro los discos y los discos estaban, pero las mismas olas que había corrido poco atrás, los discos los tenía irrecuperable, ya inservible. Entonces, como les repito, ¿no? O sea, puedes almacenarlo muy bien y los almacenas frente a una ventana y el sol les da y el disco de repente no doblan en el momento por completo, pero en el transcurso del día o en el transcurso del verano el sol les da y los comienza a doblar. Entonces, esos son algunos errores que cometemos, ¿no? Sí, es verdad. Y algo que nosotros tratamos de hacer en la tienda es, como dijiste hace un momento, si voy a vender un disco que está en un estado no tan recomendable o que yo veo que no se puede vender, sencillamente no se vende, porque nosotros somos coleccionistas. Yo sé lo que cuesta conseguir un disco, yo sé lo que busca el cliente, ¿no? Y es lo que nosotros en Cool Records tenemos, ¿no? Nosotros, aparte de ser vendedores, que bueno, es un negocio al fin y al cabo, somos coleccionistas, o sea que no es por vender, ¿no? Yo sé lo que cuesta un disco y yo sé y me gusta. A mí, a ti, a Arnold también le gusta, bueno, pues pasarse horas viendo los discos, mirándole pues los surcos y a mí me encanta, ¿no? O sea, si a mí me dan, cuando a mí me dijeron vas a hacer una especie de taller, de workshop hablando de discos, yo dije, pucha, qué bacán, me vas a dar, porque yo vivo solo y nunca hablo, no tengo con nadie con quien hablar de discos, y me estás dando acá mi caramelo para hablar por no sé, si quieren sigo hablando, pero el asunto es que esa pasión precisamente que uno siente por los long plays es lo que hace especial a la tienda, ¿no? Y el fin también, ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, compras un disco, llegas a tu casa y lo encuentras mal forma y siempre te vas a recordar a esa persona, pero de una mala manera, ¿no? Entonces, exacto, en la tienda lo que se quiere, muy aparte de que el cliente se vaya con un disco y llegue a su casa y esté satisfecho, es que también vuelvan porque saben que van a encontrar calidad.
Y bueno, y también se van a recordar de buena forma en la tienda. Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que también se quiere. No, y como dices tú, claro, tener un buen recuerdo, y el hecho de que tú sabes que ese disco lo estás comprando por algo muy especial. Mucha gente a veces me ha comprado discos y me dicen, ¿saben qué? Yo vi este disco y lo quise comprar porque me hace recordar tal cosa, ¿no? Cosa que yo la verdad es que a mí no me gusta, porque a mí en general me gusta la música un montón, ¿no? Me gusta, bueno, si no coleccionaría tantos discos, pero yo no soy tanto de enfrentar así como que, porque veo gente que a veces no le gustan los CDs, o que dicen que los CDs son algo malo. Yo la verdad es que tengo un montón de CDs también, porque a mí me encantan también los CDs. O que las reediciones, por ejemplo, como esta, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Ahora, hay cuestiones, hay cosas que yo sí le tengo que reconocer a los discos que le llaman de época, ¿no? Los discos antiguos. Que por ejemplo en muchos casos el cuidado en hacer las tapas, o el cuidado en hacer las etiquetas, por ejemplo, se nota que es sí, otro, ¿no? Por ejemplo, tú notas aquí, y a pesar de que es un cartón, sí, limpio, que está bien, es mucho más delgado. Es mucho más delgado. En cambio ves este de aquí y notas un cartón grueso que ha estado pues este de aquí, ¿no? Que ha estado 54 años, ¿no? Lo ves más grueso, ¿no? Se ve otra cosa, ¿no? El mismo arte, el arte es distinto, sí, el arte es distinto. Es del 64 y creo que el color y el acabado es mejor al disco del 2016. Claro. Entonces la diferencia va en eso también, en el color, ¿no? En el acabado. Este es el de la época y este es el del 2016. Parece una copia, una fotocopia. Sí, en algunos aspectos tiene eso. En muchos aspectos hay eso, ese acabado. Entonces el coleccionista a veces busca eso también, pues, ¿no? Claro. El que se vea bien tu portada del disco. Algo que mucha gente también a veces me pregunta es ¿qué disco suena mejor? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿o este suena mejor? ¿O el de época suena mejor que el otro? Yo la verdad es que a mí no me gusta tanto entrar. ¿Sí? Allá, un ratito. ¿Podemos acordar? ¿Sí? Por favor. Sí. Ya. Te dejo. Chévere, no hay problema. Sí, no, va a esperar afuera, yo voy a seguir normal, no hay problema. O espera, bueno, ya. Cuidado. ¿Qué disco suena mejor? ¿Suena mejor el de época o suena mejor la reedición, ¿no? Como decía, a mí no me gusta tanto entrar al tema de que este suena mejor o este suena peor, porque yo creo que depende mucho del oyente, claro, depende mucho del gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal me he encontrado con discos que son reediciones, que tienen muy buen sonido. Tienen muy buen sonido porque se nota que ha habido pues un trabajo especial al momento de hacerlo. Si uno ve estos discos que por lo general que son hechos del máster original, tienen pues una calidad superior, ¿no? O este de aquí, por ejemplo, los discos Mobile Fidelity, por ejemplo, los Muffy. Este es de una banda de los 70 llamada Raspberries. Tienen una calidad bien especial, ¿no? Y son discos que están también un poquito más un poquito más costosos, ¿no? Porque son hechos del máster original, y aparte que están el proceso del prensado es distinto de los discos convencionales, ¿no? Lo hacen a otra velocidad que le da un acabado distinto, y la presentación que tiene este sello, ¿no? Que es Mobile Fidelity, que tiene ediciones que la verdad es que son limitadas, no es que
Por ejemplo, aquí te presentan varios de los que, de los que tienen. Tienen una presentación distinta, ¿no? Incluso tienen sus inserts especiales. La colección, por ejemplo, de Model Fidelity de los Beatles, por ejemplo, toda la colección de los Beatles, el catálogo de los Beatles que sacaba Model Fidelity, pues es bien caro, ¿no? Pero tiene una calidad bien especial, ¿no? Este disco, por ejemplo, es prensado en vinilo rojo, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí sus detallitos, ¿no? Pero la calidad del sonido es distinta, ¿no? Es superior. Y aún así siendo es claro, es una reedición, ¿no? Porque si alguien te dice, no, las reediciones no suenan bien, sí, pues, pero una reedición Model Fidelity, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Model Fidelity creo que existe desde el 70 y pico para adelante, ¿no? O sea, y este disco es también del 70 y algo, o sea, el original, no, pero o sea, digamos, Model Fidelity existe en los 70, pero esta edición me parece que es del 2000 algo, no recuerdo, en 2003 creo que es esta reedición. Incluso estos Model Fidelity tienen pues hasta un número limitado, ¿no? Pero uno que es amante de los discos de época, bueno, los discos antiguos, busca siempre las ediciones antiguas, ¿no? Sí. Darío, en la manipulación de los discos, ¿no? El sacarlos, el colocarlos nuevamente, es inevitable de que lo manchemos o se roce con la misma envoltura. Entonces, ¿qué debemos tener siempre a la mano para poder subsanar algún problema en la manipulación? Claro, al momento que tú manipulas el disco, y eso, bueno, no solo con cualquier disco, ¿no? O sea, con cualquier disco que tú abres ya, ¿no? Digamos que ya lo has abierto, lo mejor, lo más recomendable es al momento que lo vas a escuchar, que recién lo vas a escuchar, sacarlo, si tienes algún paño de microfibra, por ejemplo, pasarle, ¿no? Y lo que dije hace un momento, con alguna solución, sobre todo si es alcohol isopropílico, con agua destilada, esa mezcla, pasarla pero muy suavemente, ¿no? Y con el cepillo de microfibra, el cepillo lo pasas para quitarle la estática, para quitarle ese polvillo y lo puedas escuchar. Y hacer lo mismo al momento que lo vas a guardar, ¿no? Para procurar que no tenga ese problema. Ahora, como dices tú, es inevitable que por ahí lo puedas rozar, lo puedas tocar. Digamos, si por ahí lo tocas un poquito, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahora, también tienes que tener mucho cuidado es al momento de escuchar el disco, ¿no? Porque a veces, no sé, estás escuchando el disco y está, digamos, girando en ese momento y, pucha, a un montón de gente le ha pasado, a mí también me pasa, ¿no? Inevitablemente caminas cerca o te paras un ratito, mueves y la aguja, ya hace algo ahí, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Una vez me pasó que estaba justo escuchando un disco, no me acuerdo qué disco estaba escuchando y empezó un temblor. Estaba en mi casa, no ahora, no, en la otra casa que estaba, y empezó el temblor y comenzó a dar pac, y yo dije, ¿qué pasa? Y ya pararte, agarrar el brazo y regresarlo, ¿no? Porque se raya el disco, ¿no? Se raya el disco. Tal vez no de una forma que te haga pues un surco profundo que después sea inservible, no, pero sí van a ocurrir esas rayitas que mostraba hace un momento, ¿no? Esas líneas, ¿no? Las líneas, si estamos hablando de discos de más de 50, 60 años, siempre van a tener líneas. O sea, si quien te dice te estoy vendiendo un disco de los Beatles original del año 65 y que está pues sin ninguna marca, es muy complicado, ¿no? O sea, es difícil. Ahora puedes encontrarlo en un estado NM o M, pues que es ya lo más alto, pero son más costosos, ¿no? Son más costosos y tienes que fijarte bien, ¿no? Tienes que ver muy bien que todos esos discos estén en el mejor estado. También, justo lo que habíamos antes de cuando estamos preparando acá, que habíamos mostrado, también hay discos antiguos, discos de época, pero que son discos antiguos nuevos, por así decirlo, ¿no? Que son discos que son de ese momento, del momento que salieron, pero que todavía nunca han sido abiertos, ¿no? Como este de aquí, por ejemplo, ¿no? En la tienda hemos vendido algunos ejemplares así, ¿no?
Este es un disco que es de un recopilatorio, digamos, ¿no? de rock británico, de heavy, ¿no? Tiene Motorhead, tiene aquí Venom, creo que hay también no sé qué otro artista más hay, Rocks. Son bandas heavy este es del año, no, este es del 84, igual, tiene ya casi 37 años, ¿no? Y está sellado, ¿no? Y hay discos así igual más antiguos, ¿no? Esos discos lógicamente son antiguos, tienen más valor por el hecho que nunca han sido abiertos, y si tú los abres es más que fijo que no van a tener pues marcas, ¿no? Ahora, por el hecho de que han estado almacenados, sí es muy probable que tengan manchitas de hongo, por ejemplo, ¿no? Que eso es inevitable. Pero con estos discos sí hay que tener cuidado en el tema que hablamos antes de lo que es los dobleces. ¿Por qué? Porque precisamente por el mismo hecho de estar tan cerrados, de que nunca han sido abiertos, el disco está como que tiene más presión en sí, ¿no? Y si te das cuenta, es obviamente mucho más angosto, digamos, no es tan grueso pues como un disco que ya ha sido abierto, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que también es delgado, lógico, pero no tanto, ¿no? Está así, ¿no? O sea, está acá ves y después una tirita, ¿no? Nada, ¿no? Este disco incluso lo pusimos en venta, está también en venta este disco. Pueden visitar la página y ahí verlo. No recuerdo bien el precio, pero está por ahí. Pero este disco está en venta, por ejemplo, ¿no? Y tengo otro igualito que también es de heavy metal británico de los 70, ¿no? Que le llaman la primera ola del heavy metal británico. Y tiene, por ejemplo, esta es otra particularidad que tienen algunos discos antiguos, que muchas veces hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué tiene esta rayita, ¿no? O como que parece como que le han cortado acá. Que a veces no es desgaste, sino es que o tienen algunos que tienen como tiene, pero este es pequeñito, pero hay unos que tienen que le llaman el punch hole, que es un agujero que se le pone aquí, que decían que, bueno, algunas, lo que hacían las tiendas era que en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Incluso acá también creo que lo hacían. Cuando les quedaba material que no habían podido venderlos, regresaban. Y al momento de regresarlos, para marcarlos y diferenciarlos de los otros discos, les ponían les hacían esos huecos, ¿no? O le hacían esto, ¿no? Incluso también lo he visto en CDs también. No sé, con CDs, bueno, es más complicado por el plástico y todo eso, ¿no? Pero también lo he visto en CDs, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta son las ediciones, o sea, los años de las ediciones, ¿no? En la página, cuando ponemos en venta discos antiguos, yo por lo menos, que soy el encargado de recoger la información de cada disco y de poner editado en tal año, sello tanto. Si uno ve la página, se da siempre con esa información, no, sello tanto, año tanto, etiqueta a veces de color tanto. ¿Por qué pongo esos detalles? Porque hay diferencias entre las ediciones. Hay algo que yo he notado, sobre todo que tiene mucho, que manejan bastante coleccionistas y personas de otros países, y que acá en Perú hay gente que conoce mucho, acá en Perú, que conoce bastante más que yo, obviamente, pero que yo no veo que se maneje tanto en lo que es en redes, o que se maneje tanto en lo que son en lo que son las ventas de discos y lo que son los discos de época. Es en esos pequeños detalles que tienen mucho que ver con lo que es también el valor del disco y con la edición que estás buscando tú, ¿no? Por ejemplo, esto es una primera edición de Machine Head de Deep Purple, que es del año 72. ¿Te gusta, Dina? Sí. Esta es la primera edición americana. Bueno, yo la inglesa la he buscado, pero no la tengo. No sé si por ahí la consigo bacán. Pero esto es, digamos, y en la tienda he vendido varios Machine Head también, primeras ediciones, segundas ediciones. Por ejemplo, este sello es Warner, que es el sello que editaba los discos de Deep Purple en Estados Unidos. Porque si tú ves, por ejemplo, si tú compras
Machine Head de Deep Purple y ves que la etiqueta central, por ejemplo, aquí voy a sacar el disco. Este incluso tiene un insert genérico que es con el que muchas veces vienen los discos cuando los traes de afuera, y tiene el insert original de Warner, y tiene también aquí las letras que tienen las primeras ediciones, que te venían con las letras, ¿no? Esta etiqueta que tiene bastante que ver, como te digo, la etiqueta es verde olivo, ¿no? Las etiquetas verde olivo de Warner son entre fines de los 60 y comienzos de los años 70. Si tú ves que tienes un Machine Head, por así decirlo, de Deep Purple, que tiene la etiqueta de este color verde olivo, sabes que es una de las primeras, porque bueno, comenzando que también, si eres fan del grupo, sabes en qué año salió el disco, ¿no? Sabes que Machine Head salió en el año 72, ¿no? Si por ahí algún chistoso te dice, no sé, tengo un Machine Head del año 70, es mentira, ¿no? Porque nunca había salido. Pero este disco salió en el año 72 y la primera edición americana es esta, ¿no? Con esta etiqueta verde olivo. Y si por ahí te quieren sorprender y por ahí alguien te puede decir, no, este es de la primera edición, es del año 72, y tú ves que, por ejemplo, tiene la etiqueta que sale, que es más común, que es una etiqueta que sale en unas palmeras, y dice Warner también, pero salen unas palmeritas. Esas etiquetas salieron a partir del año 73, por ejemplo, ¿no? O sea, no es una primera edición, ¿no? Si uno es muy pegado a eso, le va a prestar mucha atención a esos detalles. Ahora, hay gente que no le presta atención a esos detalles y te dice, sabes que a mí me interesa que se escuche bien, que no tenga marcas y punto. Pero como lo hemos venido diciendo desde el principio, nosotros nos abocamos a satisfacer también sobre todo al coleccionista, ¿no? Que busca eso, ¿no? Y esta edición, por ejemplo, tiene ese verde olivo. Y aparte, si ya te damos un poquito más de trabajo, vas a ver el insert original y, más fácil, acá abajito, ya la cámara ya tendría que poncharlo bastante, acá dice 1972 en el insert, ¿no? Porque a veces te ponen originalmente grabado en el año 72, pero no te dice exactamente, no sabes exactamente de qué año es, ¿no? Ahora, podría ser de que también alguien por ahí haya agarrado un insert del año 72 y se lo haya metido a otro disco, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Pero todos esos detalles, por ejemplo, también los puedes corroborar en internet. En internet la verdad es que te da un montón. Yo muchas de las cosas que estoy diciendo las he aprendido no porque yo sea pues que lo vea solamente en los discos, sino porque precisamente porque me gusta esas cosas las encuentras en internet y bueno, y leyendo, ¿no? Porque también por ahí tengo libros y he encontrado información así, ¿no? Pero pucha, vayan a Discogs, por ejemplo, que es una página pues que todo coleccionista, todos los que saben de discos y sobre todo los discos de época la conoce, discogs.com. Y ahí vas a encontrar, ¿no? Ahora Discogs también, bueno, tiene sus cositas porque también es editado por usuarios, así que no siempre es preciso, pero ahí vas a encontrar, ¿no? Si quieres ver, la de primera edición de Machine Head de Deep Purple, ya, es del año, tiene la etiqueta así ya. Ahora, si quieres ver algo más, porque dices, quiero saber si es exactamente la primera, porque tú sabes que salían en un año, pero no salía solamente una, sino salían varias ediciones, que eran de acuerdo a la casa, digamos, la que hacía el prensaje, ¿no? Porque hay, sobre todo en el Dead Wax, que es esta parte de acá, la parte central, que es la parte el surco donde no hay música, ahí siempre hay letras que están inscritas, que son que las hacía el ingeniero, que hacía el prensaje. Ahí también hay mucha información, ¿no? Y esa información, la verdad es que es bien ya es una cuestión ya media marciana, porque ya hay gente que se mete a... He visto en internet videos de gente pues que hace conferencias sobre eso, simplemente hablando de que hay expertos, ¿no? Que te dicen, ¿no? Por ejemplo, el Dead Wax de las primeras ediciones de Deep Purple, si tiene la letra J, no sé, si tiene el número tanto, quiere decir que fue hecho en la casa, por ejemplo, hay unos Jacksonville, ¿no? Que por ejemplo fue hecho en tal lugar, o lo hicieron en Scranton, hay Scranton en Pensilvania, por ejemplo, también tenía pues una planta matriz donde hacían
prensaban bastantes discos, ¿no? Ahora hay algunas que suenan mejor que otras, hay algunas que tienen otras particularidades, ¿no? O sea, todo es un mundo que es, pero la verdad es que es muy chévere, y a quien le gusta coleccionar, pues se mete en eso. Darío, ¿tenías ahí un disco de los Rolling Stones? Sí. No sé si nos puedes hablar de Este ellos. disco es de Arnold. ¿Te referías a este aquí? Sí. Este disco, por ejemplo, es una primera edición del primer disco de los Rolling Stones, ¿no? Que es del año 64. Aquí puedes ver, por ejemplo, diferencias entre la etiqueta. El estado tal vez no sé muy bien si está, también está más o menos. Digamos que está en su VG ahí algo, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena, ¿no? Ahora, por ejemplo, este tiene también cada disco es una historia especial, ¿no? Por ejemplo, este es de las primeras ediciones, pero las primeras, por ejemplo, tenían un tema extra, ¿no? En el caso de este, ¿no? Tenían un tema extra en el lado A, me parece. Este creo que no lo tiene, pero ya te puedes imaginar, pues, que esas ediciones que tienen ese tema extra, pues, ya están, pues, en un precio, pues, pero mucho más, ¿no? Este disco tiene, pues, 64, estamos hablando 57 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 57, ¿no? Y este, por ejemplo, es un sello Decca. Ves aquí, pues, incluso que tiene, pues, su detalle ahí que se ve como una orejita ahí, ¿no? Hay detalles en las etiquetas y en los, y aquí en el centro, en el Dead Wax, que te dicen mucho de la edición que tienes a la mano, ¿no? Nosotros tratamos siempre en la tienda de traer ediciones antiguas, como lo dije, y si son, pues, de las primeras ediciones, siempre que estén en estado, como dije en un momento, de VG para arriba, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Ahora, hay álbumes como este, por ejemplo, que tienen, como dije, pues, historias particulares, ¿no? Porque tienen un tema más, que son por ahí más, que lo hacen más caro, ¿no? Pero siempre tienes, pues, a la mano la reedición, ¿no? La reedición, es más, a veces es, pues, más, más económica, pero tú sabes que tiene, pues, otras características, ¿no? Reediciones en la tienda sí, por ahí hemos vendido. Hay gente que le gustan las reediciones más que los discos antiguos, ¿no? Por lo que ya hemos dicho, la gente que no le gusta, pues, toda esta cuestión de estar limpiando el disco y todo, ¿no? Ahora, lo que es el limpiado del disco, que es lo que nosotros también ofrecemos al momento de vender los long plays antiguos, es el lavado de máquina, ¿no? La máquina Nitty Gritty, que es con la que contamos y que es por la que pasan los discos al momento de ser vendidos, es una aspiradora que, bueno, que es más o menos común, porque hay máquinas y máquinas de limpieza de discos, pero te asegura que todo lo que es polvo te lo absorbe. Todo lo que es polvo te lo absorbe, ¿no? O sea, tú le das unas 3-4 pasadas al disco con una solución especial y le quitas el polvo. No las rayaduras, porque las rayaduras no tienen salvación, desgraciadamente. Una vez que el disco está rayado, por eso es importante cuidarlos, porque una vez que el disco está rayado, hay maneras de darse cuenta también qué rayaduras o qué líneas son más serias que otras, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, por ejemplo, este Machine Head, por ejemplo, tiene sus rayitas, por ejemplo, ¿no? Tiene sus rayitas. No sé si la cámara puede agarrar, porque la verdad es que como el vinilo es negro y todo es un poco complicado. Por ejemplo, acá tiene una raya, ¿no? Pero es una raya que esas rayas son muy superficiales, ¿no? Por eso nosotros en la descripción siempre ponemos tiene o hay algunas rayas visibles, ¿no? Las rayas visibles
están allí, lógicamente tú las ves, y a veces puede ser con muchísimo cuidado, y si es posible, de repente con el paño o de repente con la puntita del dedo, mucho cuidado, pasar por ahí. Si tu dedo pasa por ahí encima con mucho cuidado, o de repente, no sé, con el paño o con algo le pasas y no sientes nada, entonces quiere decir que es muy probable que la aguja pase y no haga ningún ruido. Pero si tú sientes, ahí ya es un signo un poquito de alarma, ¿no? Porque no es que pueda saltar, pero sí puede hacer ruido, ¿no? Por lo general lo que se siente es un tac, tac, tac. Ahora, mientras más pequeño es, mejor, porque va a sonar menos tiempo, pero si es más grande, pues vas a tener 2-3 canciones que vas a escuchar ese tac, tac, tac. Pero eso es distinto al salto, ¿no? El salto ya pues te quita un pedazo de canción, ¿no? Ahí, ya cuando está rayado, ahí salta. Ahora, los rayones, o digamos esos tajos que pueda tener, que van a la misma dirección de los surcos, esos son los que son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos, porque esos, allí sí puedes tener saltos en la música, y hay más también digamos que hay más chance, bueno, hay más opción a que se acumule la tierra ahí, y cuando se acumula la tierra ahí, eso también genera saltos, ¿no? Ahora, si se acumula la tierra ahí, también lavarlo con máquina ayuda mucho. No es que la máquina le quite el tajo o le quite el arañón, no, la máquina lo que hace es remover la tierra, y lo que va a hacer es que al momento de que tú escuches el long play, lógicamente vas a escuchar por ahí un pequeño scratch, la canchita esa, ¿no? Allí algo, pero no va a ser algo que sea muy fastidioso. ¿Quedan 5 minutos? Ya. Bueno, para terminar, también mencionar, aparte del hecho de lo que son las diferencias de los prensajes y todo, lo que son los países, ¿no? Las ediciones por país también tienen su diferencia, ¿no? Hay gente que a veces se confunde, bueno, y es algo lógico, ¿no? Por ejemplo, esta es una edición del Magical Mystery Tour de los Beatles, ¿no? Que también es el disco justo que salió después del Sgt. Pepper, ¿no? En Estados Unidos, este disco salió por el sello Capitol, ¿no? Que era quienes editaban los discos de los Beatles en Norteamérica, ¿no? Este es, por ejemplo, acá está el disco, y tiene esta etiqueta, ¿no? Este disco está un poquito más o menos, bueno, no, este es mío, ¿no? La verdad es que hace tiempo que no lo escucho, hace tiempo que no lo limpio, necesita su limpiada. Pero, por ejemplo, ¿qué ves aquí? Ves que tiene una etiqueta distinta, ¿no? Es una etiqueta negra que tiene como un arco iris, todo, ¿no? Y esta edición es también de esa época, es del año 67, 68, me parece que es esta, porque Magical es de fines del 67, es del 68. Ahora, mucha gente se confunde porque, en esta edición no, pero hay en algunas ediciones americanas donde en las letras aparece y dice Recorded in England, dice, no, Recorded in England, quiere decir grabado en Inglaterra. Ahora, que haya sido grabado en Inglaterra no quiere decir que el disco sea inglés, dice Recorded in England, pero si te pones a ver aquí dice Manufactured by Capitol Records Inc. USA, ¿no? O sea, este es hecho en Estados Unidos. He visto en algunos lugares que venden discos americanos y diciendo es edición inglesa, pero y hay gente que a veces cae en eso, ¿no? O sea, darse cuenta por algo simple, si tiene esta etiqueta, por ejemplo, si es de los Beatles, si tiene esta etiqueta negra con estos colores de arcoíris alrededor, es una edición americana. No quiere decir que sea mejor o peor o qué sé yo, pero no es inglesa, ¿no? Hay gente que busca la edición inglesa y, por ejemplo, dice una edición inglesa long play de Magical Mystery Tour. Me parece que hay, pero reediciones, pero antiguas no hay, porque, por ejemplo, el Magical Mystery Tour no salió, comenzando que no salió en formato long play en Inglaterra, salió simplemente en que es doble EP, que es como una especie de doble 45, como los discos chiquitos.
Así salió en Inglaterra, ¿no? Así que el tema de los países, por ejemplo, es también algo para tener en cuenta, ¿no? Hay variaciones en los países, hay variaciones en las ediciones. Hay gente que prefiere las ediciones europeas. Por ejemplo, aquí Arnold trajo un perdón, está acá. No, lo puso por aquí, creo. Acá está. Una edición también de Beatles japonesa, ¿no? La mayoría de japoneses tienen esta característica que es el obi, ¿no? Que es esta tira acá de colores con letras, donde aquí te ponen según lo que se ve, no hablo japonés, por lo general te ponen detalles sobre el disco en sí, ¿no? Detalles generales sobre el disco, ¿no? Ahora, los discos japoneses, que por ahí en algún momento hemos traído, por ahí hemos vendido algunos y uno puede también encontrar en otros lugares, tienen la particularidad que son los japoneses, pues a diferencia de los europeos y de los americanos, y bueno, qué decir de acá en el Perú, son cuidadosos, y todo el mundo sabe eso, ¿no? Son cuidadosos pero al máximo, ¿no? O sea, vas a encontrar es difícil que tú compres un disco japonés que tenga rayas, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil. Parece que los discos japoneses los pusieran pues en una caja fuerte y los sacaran, ¿no? O sea, están, pero... Y te apuesto que está seguramente así, ¿no? Comenzando que también todos sus inserts son así redondos, ¿no? Y lo ves y, por ejemplo, tiene algo de tierra, pero pues no tiene nada. No sé si te pones a verlo así, pucha, no tiene nada. Y te aseguro que este disco debe ser de los 70, ¿no? Debe ser de los 70 y algo, ¿no? No es lógicamente 63, ¿no? Que es la primera edición, pero debe ser de los 70, ¿no? Así que ese es otro detalle también a tener en cuenta, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho los discos japoneses por mil y un temas, porque la verdad es que, como te digo, lo que es cuestión sonido es algo bien subjetivo, ¿no? Es bien subjetivo. Ahora, hay reediciones que no son buenas definitivamente, y que cualquiera al momento de escuchar lo escuchas y dices, no, definitivamente no es como el disco original, ¿no? Pero volviendo, y ya para digamos resumir todo lo que ha tratado, más o menos lo que dije desde el principio, y que he venido recalcando en todo el rato que he venido hablando, tiene que ver bastante lo que es el coleccionismo, ¿no? Todo ese gusto. Incluso lo comentaba acá a los muchachos, a Alex, al principio. Yo creo que para ser coleccionista, y sobre todo de discos, en este caso tienes que tener algo hasta de medio fetichista, ¿no? En el hecho que te guste, no sé, pues las manchitas por acá que tiene, o que se vea un poquito amarillito acá. A veces hasta el mismo olor del disco, ¿no? Que tiene un olor antiguo, ¿no? Y que si te gusta cierto tipo de música, siempre está ligado más o menos en este caso al formato, ¿no? O sea, si te gusta rock clásico y te gusta rock de los 60, rock de los 70, y te gusta las ediciones originales, siempre va a tener su plus si compras un disco antiguo, ¿no? Un disco de los 60, 70, 80, ¿no? Incluso también coleccionistas de salsa, ¿no? Porque incluso también en la página también hace un tiempo trajimos algunos discos de salsa americanos, sobre todo. Tienen bastante valor y son muy buscados, ¿no? Son muy buscados, y es también encontrarlos en muy buen estado también no es tan sencillo. Es también, y lo que es salsa también es otro mundo aparte, ¿no? Es todo un universo que es muy bonito, y yo invito a la gente que recién se está iniciando en lo que es el coleccionismo de discos, que se den una vuelta en la página. Tenemos cada vez más seguidores. La tienda es nueva, pero tenemos la verdad que muchos deseos de crecer. En cada venta que hacemos siempre yo le doy gracias a los clientes y a todos por confiar en nosotros, porque no somos obviamente los únicos, y hay muchas tiendas también, no solo por físicas, sino por internet, que venden también discos antiguos, venden discos de vinilos. Y a pesar de eso, de que somos una tienda pequeña y apuesten por nosotros, la verdad es que dicen mucho de nuestros clientes, nuestros seguidores, a quienes les agradecemos siempre que estén allí,
porque tenemos una pequeña clientela ahí a veces que es fiel ya, ¿no? Y que nos anda pidiendo siempre, y que la verdad es que a quienes agradecemos mucho, y a quienes recién se están iniciando y que les gustan los discos antiguos y que les gusta el rock sobre todo, dense una vuelta por la tienda. Están invitados también a la feria, ¿no? Que es en noviembre, que vamos a estar allí, y vamos a traer algunas novedades. De cuando en cuando siempre estamos trayendo novedades, esperamos el próximo año traer muchas más, a pesar que la situación por ahí como que está un poco difícil, sobre todo este último año, ¿no? Pero siempre con ese deseo de satisfacerlos a ustedes, como nosotros estamos también satisfechos de hacer lo que nos gusta, porque siempre les digo, a mí me encantan los discos, me encantan, y a mí, aunque no lo crean, yo disfruto incluso tomando las fotos, haciendo los posts, hablando, y ya creo que ya me están cortando, pero eso es lo que me gusta a mí. Es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, como dije al principio, Arnold también, que es nuestro como una especie de guía que tenemos, que nos está apoyando también bastante en esto. La verdad es que de todo corazón les agradecemos a los clientes. Agradezco una vez más también a Expo Sound por haber también confiado en nosotros, a Alex, y por esta oportunidad que es muy grande, muy bonita, y que esperemos que siga así, ¿no? Esperemos que en las próximas ediciones, los próximos años, estar acá y hablar más, porque la verdad es que nos quedamos cortos también, y ver otra manera de complementar esto, ¿no? Así que muchas gracias, en verdad, y nos vemos pronto, todos con los discos más cool del mercado. Gracias, en verdad.